Bienvenidos esta tarde a esta tertulia que hemos llamado con nuestra invitada especial y nuestra egresada Ana María Reyes. Hablemos de urbanismo e innovación social. El propósito es tener un espacio que, si lo imagináramos en la presencialidad, sería una charla con una taza de café en la mano en la que podemos conversar un poco sobre esta temática que ha sido la especialidad de nuestra querida egresada Ana María Reyes y pues tener preguntas, reflexiones muy válidas, sus opiniones. Si cámara, bienvenidos, y en un rato hacer preguntas abriendo el micrófono o escribiéndolas en el chat, como se sientan mucho más confortables. Bienvenidos, esperamos que este tipo de actividades ya en el 2022 podamos hacerlas de forma presencial en alguna de las sedes de nuestra universidad y podernos conocer personalmente para poder profundizar sobre todas estas temáticas. Entonces les voy a contar quién es Ana María Reyes. Es nuestra egresada profesional en gestión y desarrollo urbanos. Emprendió su camino profesional en temas inmobiliarios y posteriormente ha trabajado en cargos de planeación, seguimiento de políticas públicas en temas de vivienda rural en el Ministerio de Agricultura, de innovación social y superación de la pobreza en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y desarrollo organizacional en función pública. Ana María también ha trabajado en consultoría en proyectos relacionados en temáticas de educación, medio ambiente, riesgos, ordenamiento territorial, urbanismo, ruralidad. Cursó una maestría en administración pública en Central European University y estando en el exterior, investigadora en proyectos relacionados con educación y derechos humanos, e hizo una pasantía en India en la organización Humara Bacham Campaign, que busca empoderar a niños en los procesos de transformación urbana de sus comunidades y asentamientos. Ana María actualmente trabaja en la Dirección de Emprendimiento Social de Impulsa Colombia, donde lidera el seguimiento de un programa piloto que busca el desarrollo de alternativas innovadoras enfocadas a la generación de ingresos en población migrante, ciudadanos retornados de Venezuela y comunidades de acogida. Entonces, bienvenida Ana María. También les quiero presentar a nuestro profesor y coordinador del programa de gestión y desarrollo urbano, nuestro profesor Armando Durán Durán, quien estará también aquí acompañando a nuestra egresada en esta conversación, en esta tertulia, y quien también va a ambientar un poco algunas preguntas relacionadas con la temática. Hoy sientan libertad al terminar la exposición y las preguntas que hace nuestro profesor para que ustedes también puedan intervenir, aprender, preguntar. Bienvenidos y bienvenidos Ana María y profe Armando. Gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, por la presentación, por organizar este espacio que sin duda es muy importante para nuestros egresados, para nuestros estudiantes actuales, los estudiantes de colegio, ¿no? Que de alguna manera siempre se preguntan qué hace un gestor urbano, que es la pregunta central que ellos nos hacen siempre, en qué nos podemos desempeñar cuando nos graduemos. Esa es la segunda pregunta. Entonces, Ana María, reitero el agradecimiento por estar acá en este espacio y sería interesante empezar esta conversación, Ana María, un poco que nos cuentes cómo desde tu experiencia, digamos, laboral como gestora urbana, ¿cómo ves tú este tema, esta relación entre innovación social y urbanismo? Sobre todo, cómo la innovación social puede construir ciudades mucho más dignas, mucho más resilientes, mucho más sostenibles, que es el gran debate del siglo XXI y en el cual, pues, experiencias como la tuya, sin duda, nos van a dar elementos para todos nosotros y seguir como contribuyendo en esa dirección. ¿Qué nos puedes decir tú, Ana María, al respecto? Muchas gracias. Pues primero, pues buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Armando y a Diana por la invitación.
pues como Diana les comentaba ahorita, yo ahora estoy trabajando en Impulsa, donde estoy en temas de innovación social, pero en otros trabajos he trabajado también en estos temas. Y frente a la pregunta que tú haces, yo creo que pues la relación y el vínculo es todo, porque la innovación social parte de poner como a los usuarios finales como en el centro de la solución y de no pensar como desde arriba a que los técnicos, digamos, si bien tienen como un conocimiento y una experticia y pueden entender muy bien el problema, pues muchas veces, digamos, muchas veces no, yo le apostaría que siempre se necesita como co-crear la solución y el entendimiento del problema y bajarlo a interactuar directamente como con las comunidades, a veces no pensar en la gran solución a un problema de ciudad como puede ser el tráfico, un problema habitacional, un problema de medio ambiente, sino que quizás hacer, que es algo que es un concepto muy inherente a la innovación social, un prototipo y es algo muy rápido, digamos, que no requiere muchísimos recursos ni tiempo para implementar una idea y retroalimentarla al inicio del proceso y ver realmente como cuáles son esos sentimientos, y esas opiniones y esas posibilidades de mejora que tenga la comunidad, los que se van a beneficiar de esto, para hacer ajustes rápidamente. La innovación social, y hay pues mucha literatura de esto, pero hay una muy interesante en esta, que es una agencia en Inglaterra que empezó con estos temas, y tienen una espiral que la llaman la espiral de la innovación social y tiene como unas etapas que el último ya es como ese cambio sistémico y cambio de política pública, pero inicia desde generar ideas. Y precisamente como toda su motivación es que la innovación social no es un proceso lineal, como a veces uno suele pensar que debe como hacer unas etapas y la siguiente y lo que sigue, sino es algo que constantemente está iterando y está uno como regresándose para hacer ajustes, un poco como no teniéndole tanto miedo al fracaso, sin querer decir que fracasar está bien, sino pues midiendo mucho lo que se está haciendo, los resultados que se están teniendo, documentando y probando muchas veces en pilotos muy pequeños. Por eso, por ejemplo, yo ahora estoy en Impulsa en un programa piloto que es donde es la primera vez que Impulsa va a trabajar con población migrante. Impulsa trabaja con emprendedores de todo tipo, desde alto impacto, que tengan pues como un modelo de negocio súper consolidado, hasta ideas como, digamos, organizaciones que incluso aún no están constituidas ante Cámara de Comercio. Tiene como un espectro muy grande y con diferentes poblaciones, pero es la primera vez que va a trabajar en migración y emprendimiento. Y para esto no lo va a hacer en un proyecto de miles de millones de pesos ni en todo el país, sino que aún nos vamos a centrar en 3 ciudades y vamos a probar un poco con 9 meses, porque la innovación social también es un poco como no darse unos tiempos tan largos, sino pues ponerse como unos objetivos muy claros, muy concretos, e ir como midiendo, probando y ajustando sobre el camino. Con eso respondería a tu pregunta. Gracias, Ana María. Sí, Ana María, digamos lo que tú dices, sin lugar a dudas, para nosotros pues, es un elemento central como gestores urbanos, tratar de centrarnos en las personas, ¿no? Yo creo que ya hay muchas teorías de innovación social que apuntan a la necesidad de cambiar como el centro. Usualmente los centros de la innovación social, sobre todo más clásicos, más tradicionales, hacían énfasis en la política pública, en la agenda, digamos, estatal, en la agenda departamental, municipal, según el caso, o en la agenda de la entidad financiadora, en el caso de la cooperación internacional. En este momento se observa que ya estas teorías empiezan a ser un poco revaluadas, discutidas, y se vincula este hecho, digamos, que a mi modo de ver genera muchos retos, ¿no? Cuando decimos nosotros que la innovación social se debe centrar en las personas, en los pobladores, en este caso los pobladores locales, en mirar los territorios, en tener como sensibilidades territoriales particulares, ¿no? Para identificar, digamos, cuáles serían esas ideas que pueden marcar, digamos, nuevos horizontes, sobre todo en la construcción de los territorios, en la producción de territorios mucho más equitativos y justos. En esta perspectiva, digamos, que tú estás anotando, sí sería bueno que nos contaras un poquito algún ejemplo para ilustrar esta idea de cómo, digamos, se va corriendo esa idea, lo que tú decías,
de la espiral de la innovación social y cómo esta espiral de la innovación social apunta, digamos, a producir, digamos, ciudades distintas o territorios distintos. ¿Cuáles serían como esas ventajas tú como gestora urbana, con tu experiencia y con algún caso que nos puedas ilustrar, la importancia de mantener, digamos, ese enfoque y de centrarnos en las personas, en la población local, sin descuidar lógicamente en la política pública, pero la política pública entraría a apoyar, digamos, ese tipo de iniciativas que se agencian y se construyen, como tú dices, con los actores locales. ¿Cómo vemos esto, digamos, de la teoría como en la práctica, sobre todo para los estudiantes de colegio que nos van a ver, digamos, van a ver esta grabación y nos van a ver y como para ilustrarles a ellos esta idea? Sí, súper. Pues mira, yo quisiera como contar de mi experiencia que mencionó Diana cuando me presentó en India, cuando hice la pasantía, porque es una organización pues, que los invito a todos como a buscarla, se llama Umara Bachpan, ahora puedo como dejar el link en el chat, pero que tiene un modelo interesantísimo de innovación social como muy concreta, y es que ellos encontraban un problema y es el uso del tiempo libre en los niños en India, digamos, teniendo en cuenta que no tenían acceso a un sistema educativo por muchas horas, que sus familias estaban trabajando y que estaban pasando como muchas de sus tardes solos, además en asentamientos urbanos pues informales, que con muchísimos índices de hacinamiento, con poco espacio público, con falta de acceso a agua, un montón de cosas, y lo que ellos trataron de ver fue cómo hacían esa conexión frente a los problemas urbanos que los acogían en sus comunidades, digamos que no todas las necesidades que tenían por resolver, y este uso del tiempo libre, y esta organización lo que hizo fue empezar a vincular a estos niños en actividades en donde les enseñaban de todo tipo de cosas, desde dibujar hasta como empezar a entender sus problemas, y un poco la mirada que tenían era ver las ciudades desde la perspectiva de los niños. Entonces decían, pues muchas de las cosas que estamos viendo es que acá en India los niños tienen que ir al colegio en un bus, pero no, el bus, digamos, los paraderos de los buses están hechos a unas alturas, el bus, el niño no se puede subir, no se puede coger para subirse en el bus, no puede tomar agua porque los espacios para tomar agua son demasiado altos, no hay basuras, y empezar a mirar como la ciudad desde la mirada de un niño, y después de eso viene una fundación que los financia a ellos, que se llama Urban 95, que no sé si la han escuchado, pero han hecho pilotos acá en Bogotá, y es eso, como los 95 centímetros es como la estatura promedio de un niño, y es invitar a la gente a ver la ciudad desde esa altura, porque si se empieza a mirar desde ahí, si una ciudad está hecha para los niños, está hecha para todos. Entonces, en esta organización, básicamente lo que hacían era que los niños dibujaran sus comunidades, empezaban a pintar en el piso, en tizas, como su barrio, y empezaban a decir, bueno, acá es donde nosotros venimos a jugar, acá es donde tomamos agua, acá en este lugar hay mucha basura, en este otro lugar es donde queda el colegio, y eso les ayudaba pues a desarrollar muchas habilidades, no solamente como las artísticas, sino también espaciales, de orientación, como de ubicación, de muchas cosas, y después empezaban a enseñarles temas de árbol de problema, bueno, ¿por qué cree que hay este problema en su comunidad sobre las basuras, sobre el espacio público, sobre diferentes cosas, y los mismos niños desde todas las edades, porque habían, obviamente los más chiquitos, pues de acuerdo a sus habilidades, algunos eran los que pintaban lo que se estaba dibujando y coloreaban, y otros ya tenían mucha más incidencia, pero los mismos niños sacaban muchas propuestas sobre cómo transformar sus comunidades, y esa organización después lo que hacía era como ese vínculo con la alcaldía municipal y con recursos de donantes, o sea, tenían ahí una financiación súper importante, por ejemplo, de Uber en India, y llevaban estas propuestas y decían, mire, fueron construidas por los niños, cuestan esto, porque les enseñaban también cómo a presupuestar, a priorizar, a decir, bueno, no se puede hacer todo, o sea, queremos resolver temas de aseo, queremos resolver temas de crear un parque pensado por ellos, pero pensemos qué puede ser lo primero, después qué podría venir. Y los mismos niños iban, yo los acompañé varias veces al consejo municipal. Algunas veces, no, obviamente yo no podía entender lo que hablaban, porque unas cosas eran en su idioma local, que en India hay muchísimos dialectos, pero la gran mayoría de discusiones eran en inglés, porque también hablan un inglés pues como nativos.
pero iban y le presentaban eso a las autoridades y ahí pues era un proceso muy interesante por lo mismo que hablábamos, que al final muchas de estas propuestas se convertían parte de la política pública. Y creo que para mí ese fue un ejemplo súper inspirador porque era una mezcla de muchísimos actores, o sea, era fundación, sector privado, cooperación, gobierno, y a través pues, de procesos innovadores, de pensar en formas diferentes de abordar los problemas como diferentes a lo tradicional, de mucha creatividad, de entender muy bien como el contexto en el que estaban, y de vincular como las capacidades de todas las personas. O sea, después empezaron a crear otra línea de trabajo donde vinculaban a los padres de familia también, como para contarles lo que habían hecho con los hijos. Y fue pues muy inspirador para mí. muy interesante, Ana María, esa perspectiva y ese ejemplo. De alguna manera, cuando estabas contando la experiencia, me vino a la mente el trabajo de un pedagogo que se llama Francesco Tonucci, Sí, la ciudad de los niños. la ciudad de los niños. Digamos que él tiene una orientación y ya pues una persona ya adulta, pero que ha venido trabajando esta perspectiva, digamos, de mirar las ciudades desde la perspectiva de los niños desde hace muchos años, ¿no? Y yo recuerdo un momento que estuvo aquí en Bogotá hace ya como 20 años, un poco más, que le hacían una pregunta a él, a Francesco le hacían una pregunta y un poco la pregunta estaba en la dirección de que la ciudad, digamos, ha sido construida por los adultos y no todos los adultos. Ha sido construida por adultos, hombres, formados en disciplinas muy específicas, por ejemplo, la economía, en gran medida. Entonces él decía, le hacía la pregunta a Francesco, ¿cómo descentrar esas instituciones que se han, digamos, edificado por mucho tiempo y que de alguna manera tienen ya mucho arraigo, digamos, en la forma de entender las ciudades? ¿Cómo hacerlo? Y a partir de los niños, digamos, ¿cómo hacerlo si los niños de alguna manera están muy orientados por los adultos? Y un poco lo que tú me estás diciendo, creo que es una respuesta a ese punto. Francesco contestaba en ese momento la necesidad de que nosotros tuviéramos una sensibilidad especial para aprender a escuchar a los niños, ¿no? Esa era la respuesta de él, ¿no? Que nosotros tendríamos que tener una escucha activa frente a lo que los niños y las niñas presentan en sus territorios. Creo que tú estás dando una respuesta que complementa esta idea central de Francesco. Y creo que cuando tú dices que enseñarles a ellos, por ejemplo, a los niños, a comprender los problemas, ¿no? De los problemas que tienen los territorios a partir del dibujo, a partir de diferentes técnicas cartográficas, espaciales, creo que ahí está el otro elemento, ¿no? Y es construir con los niños, me parece a mí, construir con los niños el territorio. Empezar a mirar cómo en la práctica los niños están contribuyendo a construir el territorio. Yo creo que ese elemento me parece muy significativo, porque a veces uno piensa que los niños no están aportando y las niñas no están aportando en la construcción de los territorios, y sí lo están haciendo. Lo que ocurre es que de pronto nosotros no entendemos o no comprendemos de qué manera lo están haciendo. Entonces, ese ejercicio que tú estás planteando me parece muy significativo en esa línea. Digamos que esa sensibilidad territorial del gestor urbano o de la gestora urbana, en tu caso, permite, digamos, generar espacios en donde los niños empiezan a expresar cómo comprenden el territorio y a partir de allí empezar nosotros a desaprender algunas orientaciones que tenemos sobre cómo concebimos como adultos el territorio. Y yo creo que ese elemento de diálogo creo que es muy interesante y qué bien, digamos, yo creo que ahí hay una apuesta a mi modo de ver y voy con la siguiente pregunta, Ana María, porque yo estoy convencido que la idea de la construcción de ciudades resilientes y sostenibles, tal como lo está orientando los ODS, en particular el objetivo 11,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar como gestores urbanos es vincular de manera más radical, si se quiere, la participación de los niños y las niñas, porque en última son las generaciones que van a recibir la posta y van a recibir las ciudades tal como nosotros las estamos entendiendo y las estamos construyendo. Qué bien que podamos nosotros vincular un eje de trabajo en esa dirección. Con tu experiencia, ¿cómo nosotros como gestores urbanos, como gestoras urbanas, cómo podríamos nosotros cautivar a los niños y a las niñas en ese ejercicio? ¿Cómo nosotros podríamos, de qué manera nosotros podríamos desarrollar junto con los niños y las niñas estos proyectos, digamos, de gran aliento de la construcción de ciudades reales desde el punto de vista de su sustentabilidad, no retórico, ¿no? Porque mucho se habla de las ciudades sostenibles, pero que en la práctica poco uno ve que realmente sean sostenibles. Si uno dijera, bueno, como algunas claves para que los niños se vinculen en estas iniciativas, sobre todo pensando en la sostenibilidad de estas iniciativas, por ejemplo, la que tú viviste allá en la India, para que los niños puedan continuar y sigan siendo inspirados en esta tarea. ¿Tú qué nos podrías contar al respecto, Ana María? Pues yo creo, Armando, que cada vez más los niños, y lo digo como por incluso anécdotas personales, tengo sobrinos, están más interesados en los temas medioambientales y mucho más conscientes que lo que fuimos nosotros en nuestra infancia. Y yo creo que ahí, pues ahí, eso es algo muy positivo y donde se puede como iniciar, y es que ese interés ya muchos de ellos lo tienen y está también como más vigente como en los contenidos que ellos consumen, algunos, no necesariamente todos, porque también hay otras cosas, digamos, que pueden ir como en contravía de eso. Pero yo creo que pues vinculándolos un poco como a pensar en, pues apuntándole como a esos temas que les interesan. Yo siento que hay muchos temas como de hoy en día de protección de los animales, de cuidado de los animales y de todos los vínculos que eso trae como con la protección de ecosistemas, de la calidad del aire. Yo creo que se trata mucho y volviendo como de la innovación a tratar de entender muy bien como qué es lo que a ellos los motiva, como a conocerlos, a entenderlos, y muchas veces eso no es como a través como de una presentación muy técnica, sino quizás como a través del juego, del mismo arte, de las películas, del cine, como de buscar formas diferentes para llegar a la forma en que ellos consumen sus contenidos y a los intereses que ellos tienen, para motivarlos y vincularlos a esto. Y creo que lo que es interesante también de esta organización de India es que finalmente no se basa exclusivamente como en los niños y el ordenamiento territorial y todo, sino que empieza a pensar cómo a través de esto les enseñan matemáticas. Entonces, por ejemplo, de sus comunidades, de pensar, bueno, acá cuántos espacios para tomar agua tenemos, cuántos harían falta, y van como creando otro tipo de habilidades, les enseñan temas como de dibujo, de cartografía, pero también pues de resolución de conflictos, de hablar en público, y al final cuando se dan cuenta como que son un montón de habilidades que se necesitan después para la vida personal y profesional, que las van desarrollando en su tiempo libre, casi que sin darse cuenta, y de una forma como muy inspiradora, tranquila y chévere. Yo creo que es eso, es hacer como una invitación así a pensar diferente y abrirse como a las posibilidades. Muy bien, Ana María. Una siguiente pregunta antes de abrir un poco el espacio a nuestros invitados, a nuestra audiencia, digámoslo así, a Juan David, a Juan Pablo, a Camila, que nos acompañan en esta, a Daniel, que nos acompañan en este espacio. Tú mencionas otro elemento que sin duda es clave, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer las cosas con mucha creatividad y mucha inspiración, ¿no? Creo que son palabras claves para la innovación social contemporánea. Eh, ¿Cómo puedes, digamos, darnos un ejemplo de estas palabras aplicadas, por ejemplo, utilizando la experiencia que estás viviendo actualmente
con los migrantes, ¿no? Porque es un tema que sin lugar a dudas, la migración que estamos viendo contemporáneamente está cambiando la ciudad, está cambiando los territorios. Nos contabas hace un momento, antes de iniciar la tertulia, que estás trabajando en Arauca, en Riohacha, en Cúcuta, que sin lugar a dudas son espacios territoriales que han tenido un impacto muy fuerte con la migración de los hermanos venezolanos. ¿Cómo la innovación y el urbanismo se decantan, digamos, en esta nueva dinámica que estamos viviendo en el siglo XXI y que sin lugar a dudas, tú como gestora urbana, eso sería como un gran reto, ¿no? Digamos, un gran reto que tenemos nosotros, sin lugar a dudas, como profesionales, en donde podemos nosotros ayudar un poco a vincular este nuevo fenómeno y verlo como una gran oportunidad para nuestros territorios, ¿no? Cómo echar mano, digamos, de la innovación social para hacer esto posible. ¿Qué has visto tú con tus ejercicios y tus aprendizajes al respecto? Sí, pues muchas gracias por la pregunta y ahí aprovecho como para celebrar que desafortunadamente lo vi tarde, pero vi que la universidad tuvo un curso como de migración y desarrollo urbano en el que estuvo Diego Silva, si no me equivoco, y lo vi súper cuando ya había terminado, entonces qué lástima, pero creo que debió haber sido muy interesante. Y volviendo como a la pregunta que hiciste, pues sí, o sea, de hecho, digamos, una de las cosas en las que nos hemos dado cuenta ahora en este piloto es que el fenómeno pues, migratorio es súper distinto en los municipios de frontera, incluso en Cúcuta, frente a lo que nos vamos a encontrar en Arauca y en Riohacha. Y lo que hemos tratado de hacer es integrarlo mucho a los retos que tiene cada una de estas ciudades. Entonces, pues por ponerte un ejemplo, en Riohacha el tema de manejo de residuos sólidos es una gran problemática, o sea, hay residuos por todas partes, hay poco reciclaje, por el mismo como tema del clima, la gente está todo el tiempo comprando botellas de agua, que nosotros lo comentábamos y decíamos, igual es curioso que nosotros que estamos 3 días acá, ya cada uno lleva como 5 botellas plásticas, porque es como que la necesidad, el calor y lo primero que uno hace para resolver como el problema que tiene de sed y no sé. Pero es un tema que uno lo ve como en el día a día. Y, por ejemplo, en Cúcuta es el tema de las ventas informales, la ocupación del espacio público. En Arauca también hay un tema como de residuos, pero también de desempleo, como de muy pocas como alternativas de empleabilidad para la población. Y todo esto tiene muchísima relación como con la configuración de las ciudades y de sus problemas y de sus formas de abordarlas. Nosotros en este programa en particular abrimos una convocatoria, se llama Hola Colombia Impacta el programa, y lo que estamos buscando es fortalecer a 10 emprendimientos. Digamos, la convocatoria está abierta para que se presenten las personas que tienen emprendimientos o soluciones que le apunten a la generación de ingresos de la población migrante en estas ciudades. Y esto lo estamos haciendo en un piloto de emprendimiento social en el que precisamente pues buscamos que a través de esos emprendimientos, digamos, no solamente se generen ingresos en el sentido que le estoy dando empleo a unos migrantes, sino que vaya mucho más allá del impacto social en donde quizás sea un emprendimiento de manejo de residuos que le está dando empleo a migrantes por un lado y los está capacitando, pero también está ayudando a resolver temas de reciclaje, de economía circular, de reutilizar los residuos. O hay un programa, por ejemplo, cafetero, que estamos visitando también mucho, donde tú sabes que la formalización ahí pues no es muy alta. Las personas trabajan por muy pocas horas y no tienen una estabilidad en términos de seguridad social, vacaciones y demás. Entonces, pensando como en unos modelos de vincularlos a que tengan una contratación, digamos, formal. Y esto pareciera como alejado de los temas de urbanismo, pero no lo es, porque al final, pues también, digamos, las economías y el modelo pues cafetero se mueve mucho en el desarrollo rural y urbano y regional que tienen las ciudades, y esto mueve muchísimo pues esas oportunidades que se puedan seguir como tejiendo. Entonces eso te diría, nosotros estamos pues trabajando muy de la mano con la gerencia de fronteras en Colombia y con muchísimos actores del fenómeno migratorio, la OIM, ACNUR y demás, tratando de entender muy bien como la realidad de los migrantes, pero también de los emprendedores que han tratado de trabajar con esta población, y también también con los alcaldes, las cámaras de comercio,
SENA, como muchos actores en el territorio, para ver cómo en conjunto podemos como construir algo y que estas soluciones pues realmente tengan una sostenibilidad. Entonces yo creo pues como volviendo al tema como de la carrera, que la aplicación de la carrera pues es muchísimo y hay como tres temas que yo siento que van a ser como los temas que van a liderar la agenda en los próximos años y son el tema de migración sin duda, que ya lo estamos viendo en el mundo y que es un tema en el que uno puede trabajar acá y en cualquier otro país del mundo, el tema de cambio climático y el tema de políticas de género y de igualdad. Y siento que todos estos tienen muchísima relación también con temas de desarrollo urbano y que a mí personalmente pues me motivan muchísimo. Gracias, gracias Ana María, que has abierto sin lugar a dudas unos temas muy sugerentes para pensar la innovación social, ¿no? Sin lugar a dudas la innovación social en frente a, digamos, al desafío del cambio climático adquiere unos visos sin duda centrales, ¿no? Porque la idea de la reimaginación, la idea de pensar distinto un poco nuestros territorios, empieza a ser un elemento central si queremos nosotros, por ejemplo, cumplir algunas de esas metas que el Acuerdo de París nos está presentando. Y bueno, ya un poco en un mes vamos a tener el siguiente encuentro sobre cambio climático mundial, en donde se avisoran, digamos, también unos elementos, sobre todo dramáticos, digo yo, ¿no? Digamos, muy complicados. Es decir, la tendencia de disminución de la temperatura, como vamos, está con muchos desafíos, ¿no? Sobre todo si los gobiernos no van en la dirección de este acuerdo. No obstante, creería yo que esta idea de la innovación social como una idea fuerte nos puede ayudar para vincular una idea de gobernanza mucho más horizontal, una idea de gobernanza en donde no solamente pensemos qué están haciendo los gobiernos a nivel, digamos, internacional, nacional o regional, sino qué podemos hacer nosotros, ¿no? Los pobladores, qué podemos hacer desde los territorios y cómo empezamos nosotros a construir desde estos procesos de innovación unas respuestas muy claras y contundentes frente a este desafío global que sin duda para mí es uno de los centrales y muy bien que tú lo has mencionado, Ana María. Pero entonces creo que hay unos puntos claves, un poco de referencia para los estudiantes de colegio, por ejemplo, que en este momento están pensando en estudiar gestión y desarrollo urbanos y que ahí, digamos, van a tener unos nichos temáticos, investigativos muy importantes, inspiradores, un poco para ejercer la profesión. Gracias, Ana María, por estas ideas y experiencias. Ahora entonces quiero abrir un poco los micrófonos para ver si hay preguntas para Ana María, inquietudes, reflexiones sobre este tema que nos convoca en la tarde de hoy en la relación innovación social y urbanismo. No sé si los amigos, los compañeros que nos acompañan quieren hacer preguntas a Ana María, entonces quedan abiertos los micrófonos. Juan David Berlutz, muy bien. Dale, Juan, por favor. Bienvenido y buena tarde. Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, Ana María, primero gracias por tu tiempo, por el espacio. Y yo agradezco también, pues, por comentarnos la experiencia y poner sobre la mesa que estás trabajando en Riohacha, Cúcuta y, bueno, estos departamentos, porque yo siento que descentralizar un poco la cosa es necesario en este país. Y justo, bueno, mi pregunta está encaminada, ¿qué tan viable sería, digamos, aplicar esta experiencia de la que fuiste un poco partícipe en India al caso de Riohacha, por ejemplo? Porque yo tuve la oportunidad de estar allá cerca de un mes, un poco más, incluso la foto que está aquí es allá en Riohacha, y veo algo muy similar, una tarde caminando por el malecón, había muchos niños venezolanos
de nacionalidad venezolana, y los niños también, digamos, tienden a ser utilizados como este comodín, ¿no? Que genera pesar, que genera tristeza. Entonces, bueno, para mendigar es mucho más eficiente que lo haga un niño que lo haga un adulto, o tener esta figura de niño ahí. Y yo les preguntaba a ellos, y lo mismo, tenían, digamos, como este espacio de tiempo libre bastante amplio. Normalmente salían de la escuela a las 12 cuando iban, o si no, estaban en la jornada nocturna, y en su tiempo libre iban acá a los espacios más turísticos, a pedir dinero, ¿no? Entonces yo siento que la experiencia podría ser, digamos, totalmente acertada en este espacio, además porque en Riohacha creo que ni siquiera se ha pensado la ciudad. Entonces ha sido como un crecimiento un poco más orgánico, y esto conlleva, digamos, ciertas dificultades. Ahora último se hizo como un proyecto de vivienda de interés social, que fue financiado por unos fondos de Angelina Jolie o algo así. Y luego, pues la mitad de ese proyecto se vendió, a pesar de que los recursos fueron, digamos, fueron donados. La constructora, espero no haya ningún aquí inconveniente en decir nombres, pero la constructora Ávila vendió los apartamentos. Entonces creo que no se ha pensado en ningún sentido como la ciudad. Entonces está la oportunidad de ver aquí como esa oportunidad de construirla a partir de la visión de que tienen no solo los niños, bueno, migrantes, sino la población infantil en general. Y bueno, eso de momento. Pues súper, Manny, muchísimas gracias por la pregunta y por participar. Pues nos encantaría encontrar algo así. O sea, ahorita lo que estamos un poco haciendo es abriendo como socializando primero lo que queremos hacer como con muchísimos actores del territorio, para que a través de ellos se baje como la información, porque somos conscientes de lo mismo que tú hablas, de los problemas pues de la descentralización y de tener programas y políticas desde Bogotá, y después como llegar primero a que sean claros, que la gente los entienda, y que aún así lleguemos a los actores claves de las regiones. Pues después necesitamos que ellos los bajen a las comunidades con las que ellos trabajan, a las universidades y demás. Y esperaríamos pues que salieran, digamos, soluciones así como esa, pero estamos en un momento como de recibir un poco como que llega, y hacia finales de octubre tendremos como ese mapeo de las soluciones que llegaron y de las que se vayan a beneficiar de esto. Esto lo estamos implementando con Achoca 2811 y la Universidad de AN, son como los ejecutores de este programa y los que van a hacer como la evaluación de las propuestas. Yo esperaría encontrar algo así, porque coincido contigo cuando estuve en Riohacha y voy la próxima semana otra vez para allá, que se ve mucho pues esa problemática de estar como los niños y muchos de migrantes pues en los espacios, en la calle, y utilizados quizás, o digamos, es difícil saber si utilizados o no, pero como pidiendo quizás recursos, o simplemente en la calle porque no tienen otro lugar en donde estar ni donde ser cuidados. Entonces, pues en definitiva sí es un problema. Sin embargo, esta convocatoria nuestra le está apuntando mucho como a emprendimientos que le apunten a la generación de ingresos de estas comunidades, un poco por ser el foco de la agencia en donde yo estoy, que es Impulsa. Pero sin lugar a dudas hay muchas, digamos, otros sectores del gobierno nacional y de cooperación que están buscando pues fortalecer programas de educación de primera infancia, que quizás logren apuntarle más a ese problema que a todos nos concierne mucho. Gracias, Ana María. Gracias. Diana, y gracias a Juan por la pregunta. Diana, ¿tiene una pregunta? Sí, Armando, básicamente pregunta reflexión, ¿no? Porque estaba pensando mientras escuchaba a Ana María y sobre este tema que convoca la tertulia, que es la innovación social, y viviendo una pandemia que no ha terminado, que es un poco menos agresiva en este momento. La pandemia y la emergencia sanitaria que era una disrupción en las decisiones que se tomaron por parte de los gobernantes en y para las ciudades. Yo quería reflexionar y mirarlo un poco con Ana María de decisiones de tantas que se tomaron o se han tomado a lo largo de todo este tiempo,
crees que realmente han sido innovación social para la ciudad? Por ejemplo, en el caso de Bogotá, creo que aquí la mayoría veo en la sala Zoom en Bogotá, o también podemos pensar en otras ciudades, la ciudad de Estado también. ¿Qué decisiones crees que a nivel gubernamental han tenido realmente un componente innovador? Sí, yo creo que todavía nos falta mucho por mejorar y siento que especialmente en la pandemia no se tomaron las mejores decisiones y que muchas de esas lo que hicieron fue pues como seguir perpetuando esas desigualdades que ya existían o esa exclusión a ciertos grupos poblacionales. Eh, pero creo que una decisión que sí celebro muchísimo es precisamente la del Estatuto Temporal de Protección, como de haber decidido que la apuesta frente a la migración fuera un poco como asistencial, que sí, ese era un momento como de la política y eso es algo que uno también tiene que entender, que uno a veces como en diferentes situaciones reacciona de una manera porque es la necesidad que está ahí puntual. Y el enfoque a la migración había sido muy como de asistencia humanitaria, de temas de vacunación de niños, pero no se había concentrado mucho en pensar como las oportunidades que puede traer la migración para el país en el largo plazo, en desarrollo económico, en que finalmente esta va a ser población que va a adquirir productos y servicios de las economías, que va a empezar a pagar impuestos, que incluso los estudios ya lo dicen que es una población, la población migrante venezolana es mejor educada que la promedio colombiana. Yo siento, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo sí lo he sentido mucho con algunos de los que uno habla, incluso en la calle, uno siente un nivel educativo alto y como respeto, obviamente no se puede generalizar, pero esto tiene muchísimas ventajas que puede traer para el desarrollo de las ciudades, para la calidad de los empleos, para la productividad, y creo que pues esa decisión del gobierno fue muy, muy acertada porque fue como, bueno, ya pensemos en que esta población pues lleva con tiempo y se va a quedar, o sea, es muy poco probable y los mismos datos muestran que incluso en la pandemia fue muy poco el porcentaje que regresó a Venezuela. Entonces tener como ese enfoque pues, de largo plazo y de facilitar un poco esa inserción en el mercado laboral. Ahora hay un montón de otras cosas por resolver en términos pues, de vivienda, que ahí vienen unos retos grandísimos en desarrollo urbano, de dónde va a vivir esta población, cómo va a poder acceder a vivienda, en transporte, en una serie de cosas. Pero creo que eso era como un paso importante para dar y pues yo lo celebro mucho. Gracias, Diana, por la pregunta, Ana María, por la respuesta. Digamos, para ir cumpliendo con los tiempos, un poco también con los compromisos de Ana María, para ir cerrando un poco también la tertulia, yo quisiera hacerle dos preguntas, Ana María, como para ir cerrando y pensando en nuestro público. La primera pregunta, pensando en los estudiantes, en los egresados, me gustaría como escuchar como una síntesis de elementos, digamos como de tres elementos o tres experiencias o tres recomendaciones que tú puedas hacer para pensar estratégicamente esa relación entre innovación social y urbanismo, cuáles podrían ser a partir de tu experiencia, como esas ideas fuerza para que nuestros estudiantes las tengan en cuenta y las sigan trabajando, y también nuestros egresados, ¿no? Nuestros egresados también estas ideas les ayuden a su proyección sobre todo investigativa, en el quehacer y sobre todo desde nosotros como gestores urbanos aportar a la construcción de esos territorios que necesita el país. Eso frente al público de nuestros estudiantes y egresados. Y finalmente una reflexión, Ana María, para estos estudiantes que están en un momento sin duda fundamental en la vida, que están tomando la decisión sobre qué estudiar desde el punto de vista de su profesión futura y que están interesados en gestión y desarrollo urbanos. Tú, con tu experiencia, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo los puedes inspirar en torno a lo que ellos pueden hacer en unos años, ¿no? En unos 5 o 6 años como gestores urbanos? ¿Cuál sería ese mensaje para estos estudiantes de colegio que están en este momento pensando estudiar gestión y desarrollo urbano? Muchas gracias, Ana María. No, gracias a ti. Pues frente a la primera pregunta, estaba acá como anotando algunas ideas. Yo creo que
que la primera que diría es como entender muy bien el contexto de dónde están y con el contexto pues también como el problema, pero ese problema entenderlo desde diferentes ámbitos, o sea, entender los datos, los estudios, pero acercarse a hablar con la gente, con las comunidades y bajarlo incluso que uno puede pensar, no sé, hay un problema en una localidad de Bogotá, pero esa localidad puede tener muchísimas diferencias entre una cuadra y otra, entonces tratar como de verdad de mirar como las cosas en un nivel como de detalle muy puntual para poder a partir de ahí como aprender mucho. Probar también les diría como que cuando tengan una idea como no esperarse a tener quizás algo como escrito súper perfecto porque la perfección no existe, sino como ir desde muy temprano retroalimentándole, preguntándole a los demás, preguntándole a la gente cómo le parece, cómo se siente. Y también que yo creo que uno de los retos que nosotros tenemos es que muchas veces queremos que haya como participación de la comunidad, pero la comunidad no entiende mucho estos procesos, o no tiene el conocimiento técnico, y entra pues por la vía más fácil, que es como pues criticar, y creo que uno de los roles que nosotros tenemos es cómo empoderamos a las comunidades para que no se queden solo como de las que reciben información y a las que las buscamos solamente en un momento cuando vamos a hacer un proyecto, porque necesitamos cumplir con un proceso participativo para decir que hicimos esto construido, sino como estar, digamos, a lo largo de los trabajos que tengan, como constantemente escuchando y siendo curiosos y incorporando como esas diferentes visiones para ir así como ajustando los procesos y empoderando a las comunidades finalmente a que ellas como que se apropien de los conceptos, se apropien de sus comunidades, propongan y no lo hagan solo como en esos momentos, como decía, como esos hitos importantes. Entonces creo que es eso, como el entender el contexto, probar y como empoderar a las comunidades y tener mucho como la visión de los actores, de entender el territorio como un lugar en donde hay muchísimas interdependencias, relaciones, conflictos, y tener eso como siempre presente. Como, sí, creo que como que debe haber como un balance, pero entonces hay que estar como revisando constantemente las relaciones y entre temas económicos y temas ambientales y sociales, como ir mirando todas las variables en conjunto. Perfecto. Y frente a la segunda pregunta que decías, pues yo creo que mi recomendación, y vuelvo un poco como a lo que he hablado antes, yo creo que digamos, cuando la gente a veces se sorprende cuando me preguntan como qué estudié y en dónde estoy trabajando ahora, yo creo que nuestra carrera tiene un campo de acción grandísimo, porque pues al final la relación de los territorios con temas de economía, con temas sociales, o sea, es casi que es muy difícil encontrar algo en donde no habría una relación, y yo creo que lo que uno debe hacer ahí es más bien como pues la misma invitación de antes, como pensar creativamente y pensar como todas esas bases que nos deja la universidad, pues cuáles pueden ser como esas oportunidades y esos espacios en donde podemos proponer cosas diferentes. Y creo que cuando uno llega con esa visión del desarrollo urbano, del desarrollo regional y rural también a diferentes lugares, pues yo no he encontrado un sitio en donde no sea como interesante y donde no genere como un valor agregado. Muy bien, muchas gracias, Ana María, por tu espacio, sobre todo tus reflexiones en este espacio. Creo que hay unos aprendizajes muy valiosos para todos nosotros. Si alguna persona te quiere contactar un poco para ampliar alguna información, ¿a dónde puede acudir? Sí, si quieres les dejo acá, les dejo por el chat mi correo, y creo que también pues a través de Diana pueden contactarme sin ningún problema. Les voy a dejar también como mi celular. Muchas gracias, Muchas Ana gracias María. a ustedes. Muchas gracias. No sé, Diana, pues yo quiero agradecerle a todos los que están presentes y los que van a ver este video, que pues se motiven, ¿no? Se motiven a construir, a aportar desde esta relación que es estratégica, sin duda, pensar en las ciudades, pensar en cómo nosotros podemos ayudar a construir estas ciudades sostenibles que son necesarias en este momento del siglo XXI. Creo que son impensables si no replanteamos la innovación social, sobre todo esa innovación social que siempre
ha estado muy vinculada, digamos, con decisiones de arriba hacia abajo, por ejemplo, decisiones que de alguna manera uno pensaría que pueden cambiar los territorios. Digamos que tenemos que todos los actores generar, digamos, posibilidades, un granito de arena en la dirección que consideremos y que consensuemos con los pobladores, porque el Estado, sin lugar a dudas, es un actor, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Un poco la idea de la gobernanza contemporánea está un poco en esa dirección. Eh, Todos nosotros podemos contribuir, y aquí yo creo que Ana María nos ha ilustrado muy bien que un actor que ha sido invisible durante muchas décadas a la hora de pensar cómo construir los territorios, cómo construir las ciudades, sin duda, han sido los niños y las niñas. Nuestros niños y las niñas han sido invisibilizados, y un poco su voz se piensa que es importante cuando sean adultos, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran error. Hay un gran error, tendríamos que pensar que es un aprendizaje que tenemos que generar nosotros, eh, porque si vinculamos estas poblaciones, sin lugar a dudas vamos a tener mayores espacios de sostenibilidad en nuestros territorios. Creo que ahí hay un mensaje que me parece a mí muy interesante para pensar y para nosotros empezar a vincular como gestores urbanos, como gestoras urbanas, como personas que nos interesa construir desde la innovación social mejores territorios. Entonces, bueno, Ana María, muchas gracias por estar acá, y a todos los participantes, los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos y por interactuar también. Y estamos en contacto para seguir conversando en torno a cómo aportar a la construcción de ciudades sostenibles. Se cuidan y muchas gracias. Gracias, chao. Que estén muy bien todos. Feliz tarde. Chao, gracias.